Doctora Marina Hernández. ¡Yay! ¡Qué perra! Muy bien. ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Oigan, pues me da mucho gusto tener a la persona que tengo conmigo el día de hoy en A Sacar las Dudas, porque es alguien súper especial y que sé que nos va a servir muchísimo que esté el día de hoy con nosotros, más que nada para ustedes, porque a mí tiene soportándome ya 9 años, queridas. Está con nosotros la doctora Marina Hernández, mi psiquiatra y la psiquiatra de muchos de ustedes próximamente. Gracias, doctora, gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias por la Muchas invitación. gracias, de verdad es que para mí ha sido muy especial, como te lo he dicho siempre, haberte encontrado en mi vida en un momento que yo no sabía que estaba pasando un ataque de ansiedad, de pánico, no sé, y para mí había sido, la verdad que muy vago el hecho de venir de papás separados y todo eso, pues nunca vi necesario una terapia hasta el día que la conocí, que me mandaron con ella, mi ginecóloga en aquel momento me mandó con Marina. Y yo llegué en un estado súper, pues ansioso. Yo creo que sí, súper ansioso, pero yo creo que más que nada era pues tener que controlar lo que en ese momento se había detonado y empezar una nueva vida cuidando mi salud mental, que es lo que, pues que es lo que a muchos nos hace falta, ¿no? Y creo que hay un poquito más de educación hacia la salud mental ahorita, ¿no? Y hay como más apertura, afortunadamente los medios de comunicación, la información que hay, ya hay un poquito de menos estigma, porque regularmente cuando las personas piensan en salud mental, piensan en que todo lo que tiene que ver con el cuidado, por ejemplo, con el sueño, con la actividad física, con cuidar tus emociones, es algo que se hace hasta que ya tienes un problema. Y no, hay muchas acciones preventivas. Es lo que te iba a decir. Que desafortunadamente no nos enseñan en casa, no nos enseñan en la escuela, pero que también es súper importante ya empezar a ver qué cosas tenemos que hacer como medios de prevención para poder cuidar nuestra salud mental, pues prácticamente desde el embarazo, desde la infancia, en todas las etapas de nuestra vida. Estaba viendo el otro día un reportaje donde se llama, el título del reportaje era Salud Mental desde el embarazo. O sea, sí hay en el bebé esa conexión tan importante como para decir afectó, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo fui contigo la primera vez me comentaste, Carla, lo que está pasando ahorita, yo pensé que yo me había sentido mareada, me había sentido con ganas de vomitar, asustada, así como taquicardia, muchas cosas, y yo estaba dejando de lactar a Sara María, me acuerdo que en ese tiempo estaba dejando de lactar, entonces mis síntomas yo pensé que era más como algo físico, eran síntomas como, decía yo, pues tendré fiebres, tendré esto, batallé mucho para dar con que era algo mental, hasta que en algún momento, que fue cuando me fui con la ginecóloga, estaba en Estados Unidos y me acuerdo que se me vino encima, pues digo, no se me vino, ¿no? Pero yo sentí que se me venía encima una pared llena de tenis. Y me acuerdo que le dije a Hugo, sácame de aquí, o sea, me va a dar un infarto, me va a pasar algo. Y ya fue cuando de ahí empezó todo esto que para mí era muy nuevo, pero muy nuevo. Pero jamás me hubiera imaginado cuando yo llegué contigo, las palabras que tú me dijiste fue, esto no es de ahorita, esto no es de hace 3 años, esto es desde que tu mamá estaba embarazada de ti, o sea, hace poquitos, pero de todas maneras, muy poquitos, pero de todas maneras, bastantes como para venirlo metiendo en mi cabeza y decía yo, pues, ¿cómo? O sea, no me costaba trabajo creerlo, pero sí fue como que no era algo que me esperaba que me dijeras, entonces sí afecta, y ahorita muchas personas que estamos recorriendo a ti y a ustedes para ayudarnos en la salud mental y para tener algo más sano dentro de todo este tema, son los que traemos cargando desde chiquititos. Una de las cosas que a veces las personas no tienen en cuenta es que el cerebro es un órgano como todos los órganos que tenemos en el cuerpo. Y igual se enferma, así como se enferma el corazón, se enferma el estómago, se enferma el hígado, dependiendo del uso que le des, también se enferma. Y hay un factor genético muy importante. Cuando las personas tienen un factor genético, es decir, que en su familia tienen algunos problemas de salud mental que probablemente no fueron diagnosticados, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos la tía preocupona, la tía que se deprime, etcétera, ¿no?
pero desafortunadamente las personas lo normalizan. Exacto. Y no acuden. Entonces, Exacto. cuando nosotros los psiquiatras vemos a una persona que tiene problemas de salud mental, siempre tenemos que buscar antecedentes en la familia. Muchas veces no hay un diagnóstico como tal, pero yo siempre les pregunto, bueno, alguien de tu familia seguramente es como tú, o se comporta como tú, o ha tenido este tipo de crisis. Y siempre, sí, mi mamá, sí, mi papá, ¿no? Y más atrás, seguramente la abuelita, etcétera. Claro. Entonces hay una vulnerabilidad genética y como en todas las enfermedades en general, las enfermedades se gestan. Y si tú ya tienes una base, en este caso genética, va a ser mucho más fácil que los trastornos mentales sea más fácil que se desarrolle. Y ahorita, por ejemplo, todavía queda ese rezago de personas que, no, pues es que no estoy loco, no voy a ir al doctor, al psiquiatra. Uy, no, o sea, ahorita todavía está más normalizado. ¿Por qué? Porque muchas personas lo necesitamos, ¿no? Y la gran mayoría, yo creo. Pero hay gente que todavía se ofende. O sea, sí. ¿qué le dices? Que van a ir al psiquiatra. Es que no estoy loco, güey, no estás loco. O sea, necesitas que te hagan un parote. Pues creo que tiene que ver mucho con la imagen que tiene la gente de lo que es un psiquiatra y casi siempre lo relacionan con estas imágenes que vemos en el cine, en las series, sí, ¿no? Güey, es que yo sí, para mí, o sea, cuando yo estaba chiquita, para mí era ir al psiquiatra o que te llevaran a un lugar psiquiátrico, que se lo llevaban a un psiquiátrico, pues te amarran con la camisa de fuerza y te meten en un cuarto de 5x5 todo de paredes blancas. Pues claro que te mega cagas, o sea, no quieres ir. Y aunque los trastornos psicóticos sí son parte de lo que nosotros los psiquiatras pero vemos, lo generalizamos. Todo lo generalizan, pero la realidad es que la mayor parte de la población que vemos los psiquiatras son personas con ansiedad y con depresión. Ese es el grueso de la población que vemos. Y desafortunadamente no se acude a tiempo para la atención a la salud mental. Incluso hay algunos estudios que hablan de el tiempo que pasa una persona cuando empieza a tener un síntoma a que llega con un profesional de la salud mental. Pueden pasar entre 8 a 12 años. Porque ya fuiste con la comadre, ya te dio el té de tila, ya fuiste con el sacerdote para ver qué está pasando con tu fe, ya fuiste con el médico, ya te dio vitaminas, ya fuiste con el psicólogo. O sea, hay muchas personas, ya fuiste con el coach de vida también, sí, claro, ¿no? Sí, entonces por supuesto. pasan muchos años, muchas veces, en que la persona llegue con un profesional de la salud mental. Y para cuando llegan ya van bien desgastados también emocionalmente. Por eso, regresando a tu pregunta, cuando decías, bueno, desde el embarazo, sí, la realidad es que sí tendría que ser desde el embarazo, porque cuidar la salud mental de la mamá, ahí estás cuidando al binomio, estás cuidando a la mamá y estás cuidando también al bebé. Al bebé. Al bebé. Y, por ejemplo, las personas ahorita estamos como que es muy común, o sea, se ha hecho tan común últimamente la palabra ansiedad que ya lo veo y está bien, digo, está padre también porque ha habido mucha apertura y mucha empatía con ese término últimamente, porque antes éramos más crueles y era como, no, pues es que no tienes esto. Yo me acuerdo que hay personas que escucho que han dicho, pues es que ponte a hacer ejercicio. Y yo, güey, claro que no. O sea, a mí me choca. Cuando empecé a ir contigo, empecé a conocer mucho, gracias a ti, gracias a la lectura, gracias a muchas cosas que me acerqué. Y decía yo, a ver, espérate, es que un ataque de ansiedad, apenas una persona que lo ha vivido sabe que sientes que te vas a morir. O sea, neta sientes que te vas a morir, sientes que nada tiene sentido, pero sabes que a la vez, por ejemplo, en mi caso, a mí me ancla el amor por mis hijos, eso, el otro. Pero cuando estás en una crisis, pues sientes que nada de lo que estás haciendo vale la pena. Entonces eso es súper común. Eso va... ¿Cómo puedo describir yo si soy una persona ansiosa? ¿Cómo me puedo describir yo? O sea, ¿cómo se describe a una persona ansiosa? Creo que a veces la dificultad es entender que la ansiedad es una emoción normal que todos tenemos, ¿no? De hecho, es lo que nos hace, por ejemplo, estudiar para un examen o prepararte para una entrevista de trabajo. Sin embargo, cuando la ansiedad persiste y cuando ya está en intensidades desproporcionadas y afecta tu calidad de vida, ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Y hay muchos trastornos de ansiedad, específicamente el trastorno de ansiedad
pues es el nerviosismo que la gente menciona, ¿no? Cuando dice es que soy muy nervioso, es que oigo una noticia y ya pienso que algo muy malo va a pasar, o oigo una ambulancia y entonces digo, ay, no vaya a ser que ya le haya pasado algo a un familiar, ¿no? Los pensamientos catastróficos siempre son la característica de los trastornos de ansiedad. La tensión muscular, los cambios fisiológicos que tiene el cuerpo, que si ya sabes que traes una idea y te da diarrea o te estriñes, todos esos Todo cambios. va también para lo gastro, si es que hay cierto. una increíble relación entre el cerebro y el intestino. Entonces, pues ese es el motivo por el cual los cambios físicos que tiene una persona con ansiedad se ven más relacionados en el sistema digestivo. Y cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, puede ser que, volvamos a lo mismo, lo normalice, que diga es que yo sí soy como nerviosita, y cuando va cronificándose esa idea normalizada y de repente llega un ataque de pánico, es que es lo que... Eso es lo peor, un ataque. Por favor, cuéntales cómo se pueden sentir con un ataque de pánico. Desafortunadamente, muchas personas que incluso acuden a un servicio de salud, como un servicio de salud de urgencias, Sí, llegan claro, con un pensando ataque de que es un pánico, infarto, ¿no? pensando que es un infarto. Tiene mucho que ver con lo que la gente tiene de información. Todos sabemos que si te cuesta trabajo respirar, te duele el pecho y sientes una sensación en tu corazón, puede ser un infarto. Claro. Eso es lo que la gente sabe y ya aprendieron a detectar un infarto, pero lo que la gente no sabe es que eso también puede ser un síntoma de un trastorno de pánico. Y regularmente acuden a un servicio de urgencias, ¿no? Pensando que está bien, porque siempre se tiene que descartar una enfermedad física. Sin embargo, desafortunadamente, los servicios de salud no siempre están sensibilizados en el tema. Y regularmente cuando las personas llegan con dificultad respiratoria, dolor en el pecho, la sensación de que se están muriendo, se van a morir, les está dando un infarto, obviamente les hacen todos los estudios y cuando los estudios salen bien, el electrocardiograma sale bien, los estudios de sangre salen bien, les dicen no tienes nada, todo es mental. Claro, todo es mental, pero muchas veces no, bueno, puedes captar el todo es mental en dos caminos. El todo es mental, ok, todo es en la mente y voy a estar bien y yo lo mando, yo lo puedo controlar. O todo es mental, vete a atender tu salud mental. Exacto, que eso es lo que normalmente no pasa, ¿no? Cuando te dicen todo es mental, entonces las personas normalmente dicen, o sea que esto me lo estoy provocando yo, o sea que yo debería de controlar esto y no lo estoy haciendo. Y ahí es en donde a veces hasta se quedan como con cierta culpa porque los familiares que ya corrieron al servicio de urgencias, ay, pues es que todo es mental, no te está pasando nada, ya te lo dijo el doctor. Claro, por ¿No supuesto. entiendes? Pues no es la falta de empatía y la falta de información también, ¿no? O sea, la falta de información porque, pues sí, mucha gente piensa que a lo mejor a algunas personas les sirve, a lo mejor no lo tienen tan desarrollado, entonces cuando se llegan a sentir mal, pues hacer ejercicio les hace bien, o bailar, o distraerse, o leer, pero cuando, como dices tú, ya van años y años en el que tu cerebro está aguantando y aguantando, pues obviamente hay personas que no lo sabemos manejar y que verdaderamente necesitamos la ayuda inmediata y empezar una terapia y empezar probablemente hasta con medicamentos, y no es malo, también tenemos muy satanizados los medicamentos. Entonces yo siempre he pensado, si hay un medicamento que en ese momento yo lo pensaba cuando me dio el ataque de pánico, decía, si hay un medicamento que me va a servir para tener una mejor calidad de vida, por supuesto que lo voy a tomar. Y hay gente que, no, pues es que te vas a hacer dependiente de los medicamentos, es que nunca los vas a poder dejar. Pues a ver, espérate, si es una pastillita que un cuarto o una pastilla me va a tener a mí tranquila, y no significa que ando riéndome por la vida, o sea, todas las sarta de tonterías que digo, eso es mi estado natural, ¿no? O sea, tú lo sabes, pero no es como que voy a andar muy contenta por la vida, simplemente te lleva a tu estado normal, para que afrontes lo que sí, lo que no y lo que siempre. Entonces, a un mayor equilibrio. Entonces mucha gente tenemos tienen como satanizado el medicamento y verdaderamente es algo que te hace bien. Si no, pues yo creo que no estuviera para tanta gente, ¿no? El tratamiento farmacológico es una herramienta que utilizamos los psiquiatras. No es la única herramienta, pero muchas veces volvemos a lo mismo. Cuando las personas acuden, ya tienen muchos años. Y ahorita que decías que hay personas que sí lo llegan a controlar, en mi experiencia un poquito yo diría que cuando las personas no se tratan, más bien aprenden a esconderlo mejor.
y Wow, aprenden qué a importante. buscar otras formas para disminuir los síntomas de ansiedad. ¿Y eso es bueno? No necesariamente porque, por ejemplo, si tú te das cuenta que tienes un trastorno de ansiedad, o a lo mejor no le pones ese nombre, pero sabes que has tenido ataques Sí. de pánico, y te das cuenta que con el alcohol eso se disminuye, pues Wow, adivina sí. qué. Ya entonces no tienes un problema, sino ya tienes Tienes dos dos, problemas. el alcoholismo y la ansiedad. alcoholismo. Y muchas veces eso es lo que termina pasando. De hecho, los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, que no son tratados, muchas veces pueden ser la puerta de entrada para consumo de sustancias. Sobre todo en los hombres es mucho más frecuente, porque sabemos que los hombres no se atienden tan fácilmente como las mujeres en cuanto a su salud física, pero en la salud mental es todavía peor, porque no te vas a mostrar vulnerable como hombre, de decir no estoy pudiendo con esto, y pues mejor te vas y te echas unas chelas, o te echas un cigarro de marihuana, o te metes una roya de coca. O sea, hay muchísimas formas que las personas evaden estos síntomas. Marina, platícanos un poquito de ti. Eres egresada de la UNAM en medicina y la especialidad de psiquiatría la hiciste en la Universidad de Guanajuato. ¿De Guanajuato? Ok, ¿cómo fue que te diste cuenta que era lo tuyo, que te gustaba, que te apasionaba? Porque sé que te apasiona. Sí, la verdad es que sí. La salud mental siempre ha sido algo que me ha gustado, yo creo que desde la adolescencia, pero ya encaminado hacia la psiquiatría. Yo creo que tiene mucho que ver el proceso personal que tienes tú como persona, ¿no? Yo te platicaba que yo empecé a tomar terapia cuando tenía 23 años. Entonces, bueno, pues cuando tenía esa edad, pues a lo mejor no me imaginaba todo eso, aunque había estudiado medicina. La verdad es que la materia de psiquiatría es un cachito, es una embarradita nada más de lo que es el mundo de porque la te salud ves, mental. Exacto. Exacto. Y entonces, pues, obviamente conoces y todo, pero pues ya después, si eres médico y te puedes especializar en esto que te gusta, pues excelente, ¿no? Y créeme, no termino de aprender todavía. Siempre te estás actualizando, siempre estás, Sí. ahora sí que tomando tus talleres, cursos, actualizaciones, lo que sea. ¿Hace cuánto tiempo egresaste? En el 2011. Uy, ya tienes más de 10 años ejerciendo. Sí, más de 10 años. Y luego también ya un poquito el giro que dio la carrera de psiquiatría. A mí siempre me ha gustado la terapia, pues obviamente el hecho de haber estado en terapia, etcétera. Y ya después hice una maestría en terapia familiar. Y después hice una certificación en terapia de pareja bajo un modelo muy específico en las emociones. Y eso también te abre un panorama muy diferente como psiquiatra, porque tienes la posibilidad de ver cómo la familia es una parte súper importante, ya sea en la gestación de los problemas de la salud mental o también se vuelven un antídoto, ¿no? Claro. Y obviamente el impacto que puede tener el que una persona tenga un trastorno mental en la familia, y ves cómo las familias también van creciendo y van aprendiendo nuevas cosas y van aprendiendo sobre sus emociones y van entendiendo que esto debió de haberse hecho en una etapa muy temprana. Sí, es mucho tiempo. ¿Tú tratas niños? Yo trato desde aproximadamente 15 años a adultos. Adultos mayores, o sea, Adultos. Todo, prácticamente todo. ¿Cómo siendo mamá, pues yo tengo hijos de todas las edades, como puedes dominar el tema de mi expediente, ¿cómo puedo saber yo si a mi hijo desde pequeño, sé que, por ejemplo, a lo mejor si veo al niño que se está comiendo las uñas, que gracias a Dios no ha sido el caso en los míos, pero sí han sentido los cambios de etapas muy fuertes y de verdad te lo digo que si yo no estuviera, una vez chicos me tocó estar en Cancún y uno de mis hijos se sintió mal. Yo me acuerdo que yo no hablé porque lograba, era ya era tan profesional yo como paciente de psiquiatría que logré detectar que estaba pasando algo irregular con sus emociones en ese momento y yo me acuerdo que lo primero que hice fue de allá hablarle y me dijo, vas a hacer esto y esto y esto y obviamente regresé, inmediatamente nos vimos, pero Marina me ha llevado de la mano como mi doctora, como mi terapeuta, y yo he aprendido mucho acerca de lo que tengo que hacer hasta cierto punto, ¿no? Hasta que llego con ella o hasta que hay cita o lo que sea. Pero, por ejemplo, ahorita hay muchos niños que si no sé,
Hay muchos niños que si se están comiendo las uñas, que si no quieren ir a la escuela, ¿cómo puedo detectar si mi niño pequeño, cuando empieza ya su vida escolar, su vida social, está teniendo algún episodio de ansiedad? Porque quiero pensar que a un niño tan pequeño no le da un ataque de ansiedad, ¿o sí? Fíjate que esa es una muy buena pregunta porque las personas piensan que los niños no tienen problemas de salud mental cuando no es así. La realidad es que los cerebros de los niños pequeños son todavía mucho más vulnerables al estrés. Y creo que aquí tendríamos que ver que el comportamiento de las personas desde cualquier edad es el reflejo del funcionamiento de nuestro cerebro. Y a veces las personas le damos una interpretación a ese comportamiento. Lo que acabas de decir es muy cierto. Si ya se está mordiendo las uñas, si de repente llora mucho, llora antes de entrar a la escuela, si de repente hace muchos berrinches. Los papás, ¿cómo satanizan los berrinches? ¿No? Sí, casi siempre es como de es el niño malo, es un niño berrinchudo. Ese berrinche que tú estás viendo es la manera en que tu hijo sabe, o más bien no sabe o está tratando de regular su sistema nervioso. Está lidiando con emociones intensas y no sabe cómo hacerlo y inmediatamente entra esta forma, este mecanismo para poder regular más el sistema nervioso, ¿no? Okay. Entonces, todo lo que nosotros vemos en nuestros hijos pequeños, como por ejemplo que no duerman bien, que se sientan inquietos, que tengan incluso pensamientos catastróficos, ¿no? A veces hay niños que dicen, mamá, es que ¿y si te mueres? O ¿y si pasa esto? Y los papás les contestan de, ¿cómo piensas eso? ¿No? O sea, no pienses tonterías, ¿no? Claro. Esas ya son, por eso te digo, aprenden a esconderlo. Entonces, si yo sé que le pregunto esto a mi mamá y me dice que cómo pienso eso, entonces claro, mejor ya no lo digo. Y empiezan a ocultar las cosas, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas con los papás. Entonces, para llevar al niño y decir, mi hijo necesita empezar a terapia, no tengo que ver a mi hijo que se sienta mal, ¿no? O sea... En realidad siempre tendríamos que tener, así como lo llevas al pediatra. Así, exacto. Así, como de que tenga todas sus vacunas, no lo llevas siempre que está enfermo. Lo llevas para incluso un control de niño sano. Exacto. Entonces, lo ideal sería que los niños también pasaran por eso. Aquí hay una situación muy importante. Los niños también son, o el comportamiento de los niños, en un porcentaje muy alto, son el resultado de la interacción familiar. Claro. Entonces, muchas veces puedes llevar al niño cuando a lo mejor el que necesita cambiar eres tú. O cuando el sistema familiar... Porque hay muchos papás que llevan a los niños, pero no van ellos, ¿no? O sea, entran como que cuando les dicen o algo, pero deberíamos estar, yo creo, al revés. Empezar los papás. O empezar junto con ellos, ¿no? Digo, no es tarde para empezar una terapia. Nunca es tarde para empezar una terapia, pero creo que entre más temprano empecemos mejor. Sí, como dices tú, ahorita me llamó mucho la atención cuando empezamos el episodio porque comentaste que hay manera de prevenir. Hay medidas eso preventivas. Yo no sabía, o sea, eso yo no lo sabía y se me hace muy importante porque las personas efectivamente, o sea, nos esperamos a que estamos ya en la punta de que ya no podemos más y entonces pues ya te agarras de aquí, vas tratando de salvarte, pero pues es bien complicado también, es bien complicado. Yo creo, y no me dejarás mentir, hay un antes y un después en la salud mental después del 2020, ¿verdad? Después de la pandemia, sí. Desafortunadamente, muchas personas que ya venían arrastrando problemas de salud mental, con la pandemia del COVID, detonaron mucho más sus síntomas. Y lo dicen abiertamente, ¿no? Sí, totalmente. A partir de la pandemia, yo me empecé a sentir más mal. Y como ya no aguanto, entonces empecé a buscar ayuda. Pero, pues, desafortunadamente, a veces ya son casos en donde vienen cargando por años muchísimos síntomas, tanto de ansiedad como de depresión. Es que hubo muchas pérdidas, hubo muchas pérdidas y aparte la palabra, si a mí me preguntas, dime tu concepto de cómo lo viví, es incertidumbre. Completamente. O sea, incertidumbre. Para mí en la pandemia fue, ¿qué va a pasar? Si a mí me hubieran dicho en noviembre del 2019, ¿sabes que el año que entra van a estar encerrados?
hubiera dicho, están locos, no lo hubiera creído. Claro. O cuando empezó todo este relajo, decía yo, pues no, yo creo que va a durar meses, pero jamás me imaginé que iba a durar lo que duró, que iba a morir tanta gente. Entonces hubo gente que tuvo pérdidas, pues entonces el estado emocional yo creo que pues se disparó. despuntó. Sí, se disparó. Hubo gente que le dio y hubo gente que su miedo lo vivió y lo sacó a través de ese momento. O sea, hubo gente que no superó ese episodio también. Y ese es un perfecto ejemplo de cómo el estrés afecta al cerebro, porque hay varios tipos de estrés, ¿no? Pero específicamente el estrés agudo, que puede ser un evento altamente estresante, pero en un corto periodo de tiempo. Como que, por ejemplo, pues los asaltos, un siniestro, alguna situación como, por ejemplo, un temblor, que vives una situación de muchísimo miedo, de muchísimo estrés, pero dura durante un tiempo y se termina. Y aún eso deja ciertas secuelas. Pero lo que vivimos en la pandemia fue un estrés crónico y un estrés prolongado y con altos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque no sabías qué iba a pasar, si te ibas a contagiar, siguiente día te estabas, en qué momento te vas a morir, si hay o no hay vacunas, si contagias a tu familia, si tu trabajo, si el dinero. O sea, hubo muchísimos factores estresantes. Prácticamente todos quienes sobrevivimos a la pandemia tenemos un efecto no solamente a nivel inmunológico, sino también a nivel de salud mental, porque todos vivimos bajo muchísimo estrés. Entonces, cuando las personas a veces dicen, es que quien va al psiquiatra es gente bien traumada, pues ¿qué creen? Que ahora con el COVID es mucho más fácil decir que sobrevivimos todos a una situación bastante estresante y todos somos de alguna manera sobrevivientes de algún tipo de trauma. Claro. ¿Por qué? Porque todos perdimos a alguien en la pandemia, porque tuvimos alguna pérdida. De alguna u otra manera tuvimos alguna pérdida. Yo me acuerdo que al principio decíamos, ¿conoces a alguien a quien le haya dado COVID? O sea, los primeros meses, como que hasta lo dudábamos. Después ya era, ¿a quién no le ha dado? O sea, en sus múltiples cepas o lo que tú quieras, ¿a quién no le ha dado? Entonces, y afectó mucho también. O sea, yo creo que los que tenían como que su nivel emocional, bien trabajadito, pues de una u otra manera pues les ayudó, ¿no? Sí. Les ayudó, pero sí estuvo muy heavy. Entonces yo de ahí para acá empecé a notar como muchísima gente empezó a solicitar ir a terapias. Empezó a solicitar, hubo muchos cambios en los niños, en los adolescentes, que dices tú, güey, o sea, a nosotros nos hubieran dicho que yo creo que tú y yo somos como que contemporáneas, pero nos hubieran dicho de una pandemia, estando en segundo de primaria, ahí te ves y nos vemos en 2 años, güey, y nos van a reprobar o vamos a pasar el año con lo que ya teníamos. De alguna manera nos hubieran calificado. Pero ahorita, pues hay colegios, pues se dio la manera de las clases en línea, que para mí fue la locura. O sea, no mames, decía yo, no. O sea, yo no metí a la Sara. Pobres maestros. Sí, no. Sí, pobrecitos. La neta, pobrecitos, porque es la locura. O sea, después de sobrevivir a eso, dices tú, güey, no puede ser. Entonces, para los niños también fue bien súper fuerte. Estresante. Porque, por ejemplo, a mi hija le tocó primero y segundo de primaria en pandemia. Entonces pues entró a tercero y es de cuenta que entró a primero. Ahorita ya está completamente adaptada, pero el primer año era un dolor de cabeza. Y dije, pues a Luis Marito ahorita yo lo veo reflejado en que el bebé batalló para cambiarlo. ¿Por qué? Porque estuvo 2 años en pijamas. Sí. Entonces ahorita a él le vale madre si fue pandemia o no fue pandemia, pero él estaba cómodo. Entonces ahorita si yo lo voy a cambiar, es un pedo. Sí, por sí es un pedo cambiar a un niño chiquito. Entonces ahorita ya es más show, ¿no? Entonces sí veo cómo les afectó. El miedo sí se les disparó a los niños también. Y entras a la escuela y de repente ves, hay muchos casos que dicen, no, pues es que con la pandemia el niño también se hizo, porque son desmadrosos, hacen bullying y todo eso, pues muchas cosas le echamos la culpa a la pandemia. Muchas cosas que sí es cierto, la verdad sí afectó mucho. Pero también muchas cosas ya vienen de casa. Claro. También fue el estar encerrados. Claro. El estar encerrados para un niño, estar encerrado y de repente pues a lo mejor el estrés de los papás, de como decimos del miedo, de qué va a pasar, pues ahí se vio todo sembrado, ¿no? Entonces ahorita creo que es muy, muy necesario también que los estén encaminando y los estén llevando. O sea, es bien impresionante. Ahora, estamos en el mes de la salud mental y qué padre porque me tocó verte y grabar este episodio tan especial
en este mes que es tan importante para ustedes y para todos, debería ser también. Entonces, dime, ¿qué es así para ti la depresión? Porque mucha gente nos confundimos entre la depresión y la ansiedad. Entonces, muchas veces podemos ser ansiosos y no estar deprimidos, o sí, o no. Casi siempre la depresión y la ansiedad vienen juntas. Sí, es muy raro ver un cuadro solo de depresión o un cuadro solo de ansiedad, casi siempre vienen combinadas. Y regularmente, si hablamos de depresión, hablamos de un estado de ánimo bajo. Y un estado de ánimo bajo se caracteriza por tristeza profunda, por una baja energía, por disminución o aumento de peso, por alteraciones en el sueño, por ejemplo, que no duermas o que duermas mucho, que tengas una pérdida en el placer de las cosas que regularmente haces, que eso se llama anedonia. Y cuando las personas llegan a estos síntomas a ser muy intensos, pueden llegar a tener pensamientos negativos, como por ejemplo que ya para qué seguir viviendo, que no sirven para esto, para aquello, y pueden llegar a tener pensamientos de suicidio. Y obviamente, si ya hay un pensamiento de suicidio, el riesgo más grande de una persona con depresión siempre va a ser un intento de suicidio. Ok. Hay algo, ese tema considero que es súper delicado, pero también es muy importante. Muchas veces he escuchado el hecho de que, intentó, porque sí, intentó suicidarse. Intentó suicidarse, pero no lo hizo. No lo hizo. Y yo siempre he pensado, porque ha habido, en algún momento me he enterado de algún caso y yo de metiche siempre digo esto, es que si intentó, no es para llamar la atención. Porque hay gente que dice, no, pues es que quiere llamar la atención y regañan a la persona. Sí. Y me tocó el caso de una niña que supe me lo platicaron, no me tocó, me lo platicaron, donde la niña intentó hacerlo, no lo logró y la mamá, pues se la zumbó, ¿no? De una niña de 15, 16 años. Entonces, si te están dando un foquito rojo, claro, es porque probablemente en algún momento... o lo van a lograr o te están pidiendo ayuda a gritos. Cuéntame, por favor, un poquito de este tema. Ahorita que dijiste esto de que están llamando la atención, una vez fui a una conferencia en Estados Unidos y un ponente decía, bueno, ¿y si eso fuera querer llamar la atención? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no le das la atención? O sea, si es llamar la atención, dale la atención que necesita, ¿no? Y con más ganas. Y desafortunadamente, y ahí es en donde empezamos a hablar del estigma, de cuando un comportamiento de una persona se puede traducir como un berrinche o se puede traducir como manipulación, cuando es una llamada enorme de necesito ayuda. Claro. Y desafortunadamente muchas veces, sobre todo creo que las edades mucho más vulnerables pueden ser la adolescencia. Ya vemos adolescentes, por ejemplo, no necesariamente con intentos de suicidio, pero sí, por ejemplo, con autolesiones. Claro, sí. Con cortes o con autolesiones de otras formas, ¿no? Y eso muchas veces hasta culturalmente los papás lo ven como de, es que está de moda. No, y entonces lo están haciendo porque ya vio que fulanita lo hizo y entonces se está copiando. Pues a lo mejor puede haber un factor ahí social. Sin embargo, eso que tú estás viendo como papá es la forma en la que no está lidiando bien con sus emociones. Algo está pasando ahí. Y fíjate cómo interesantemente llegamos a este punto donde una persona no llega a la adolescencia así. O sea, eso empezó en la infancia. Claro, exactamente. Y como no se atendió en la infancia, no les enseñamos a gestionar sus emociones, a expresarlas, porque muchas veces ni siquiera nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo se lo vamos a transmitir a nuestros hijos? Y si eso no se da, como no se normaliza la expresión de las emociones, no se normaliza el poder hablar de temas que son bastante difíciles de tratar, pues obviamente vas a llegar a una adolescencia en donde no tienes esos recursos y hay un cambio hormonal en el cerebro que hace que el cerebro sea mucho más propenso al estrés, y si a eso le sumas el factor social más todo el estrés que se pueda vivir en esa etapa, pues ahí es donde regularmente empiezan los problemas de salud mental. Y los pacientes lo dicen, los pacientes y los estudios, los artículos lo dicen. La mayoría de los pacientes, de las personas que inician con un problema de salud mental, empiezan desde la infancia o la adolescencia. Sí, y por ejemplo, antes el tema del suicidio
yo creo que alguien, la persona que lo hacía, que fallecía, y volteabas a ver como a la familia, ¿no? Al esposo, a los hijos, o muchas veces a los papás, como que se buscan culpables en esos momentos, pero a final de cuentas es la persona que está sufriendo y que trae 1000 cosas, pero que probablemente se pudo haber prevenido. La gente a veces dice, es que ¿cómo hizo eso si se veía tan bien? O es que ¿por qué no lo detuvo el amor que le tiene a sus hijos o sus papás? Se juzga. Sí, pero oye, o sea, no significa que no los amara con todo su ser. No significa que la persona que estaba en depresión y se suicidó no estuviera consciente de que tenía personas que lo aman o que la aman. Pero es más, yo creo que ya el problema ahí es algo es químico, ¿no? Entonces son sustancias que en ese momento, si hubiera una terapia, a lo mejor con medicamento, con algo, pues hubiera podido alcanzar a regular un poquito. Yo eso siempre lo digo. Cuando han dicho, no, es que, por ejemplo, en alguna clienta que me haya platicado, es que mi papá se quiso suicidar. Y yo, pues es que, ojo, no es como que ya no lo va a volver a hacer. Es como que lo hago una vez y puede que la segunda vez ya lo logre. O puede que la segunda vez, o sea, es bien complicado porque a veces la familia o las personas que estamos alrededor damos 1000 ideas menos decirles es una cosa. A ver, si estás pensando en algo catastrófico como es quitarte la vida, pues lo que tienes que hacer es buscar al especialista, al profesional de la salud mental. Pero como lo mencionas, es un tema tan complejo, porque ahorita que decías, bueno, es algo químico, sí es algo biológico, pero también tiene otros factores, o sea, impacta en el área psicológica, impacta en el área espiritual, impacta en el área social también. O sea, hay muchísimas áreas que se tienen que trabajar y que dejan de trabajarse para que una persona llegue a tener una ideación suicida o un intento de suicidio. Ya cuando hay un intento de suicidio, fallaron ahí muchas de los elementos o de la red de apoyo de esa persona como para que esa persona llegara ahí. ¿Y a qué me refiero? A que muchas veces en el tema de la gestión de las emociones, en el tema del apoyo, por ejemplo, de pareja, de familia, muchas veces le tenemos tanto miedo a las emociones cuando las emociones no son estas llamadas positivas, que cuando una persona te dice, oye, estoy pensando que la verdad es que ya no vale la pena vivir, inmediatamente esa incomodidad de esa emoción de esa persona inmediatamente hace que las personas digan, no digas eso, mira, piensa positivo, échale ganas. Sí, no, es que es algo bien pesado y es algo bien fuerte. Es algo bien fuerte que ustedes, yo me imagino que pues lo ven de una manera más natural, pero es algo que impacta de una manera horrible. Sí, deja muchísimas secuelas. Deja mucha huella. Muchísima huella, muchísima culpa, muchísimas dudas, porque muchas veces, incluso regularmente, las muertes por suicidio no se habla de que hubo un suicidio. Se oculta. Y cuando se oculta esa información, muchas veces no permites que las herramientas que fallaron, por decirlo así, o no hubo esas herramientas, les sirvan a alguien más de la familia. Exacto, de la familia. ¿Qué no hicimos para que esto pasara? ¿O qué nos falta mejorar? ¿O qué esto? ¿Qué el otro? ¿No? ¿O qué tanto nos tenemos que cuidar si esto ya pasó? ¿No? Pero desafortunadamente, cuando una familia pasa por una situación así, muchas veces es tanto el dolor que tienen y es tanta la culpa que difícilmente vas a ver que puedes mejorar o que no, ¿no? O sea, el dolor que invade a una persona que pierde a alguien por suicidio es tremendo. Sí, no, y también tenemos que, también podríamos entender un poco acerca de que las personas con depresión también se ríen, las personas con depresión también trabajan, porque a veces es como, ay, mira, es que tenía depresión, pero es que siempre se la llevaba riéndose, o tenía ansiedad generalizada, pero siempre estaba contento, siempre estaba para la demás gente, siempre echaba la mano, entonces, y de repente llega ese punto en el que la persona que lo sufría no aguanta más o no puede más. No finge más, decide poner un hasta aquí,
Y entonces es donde dices tú, mira, o sea, tan contento que se veía. La depresión también te deja reírte, te deja funcionar, te deja trabajar, te deja vivir, pero con una calidad de vida espantosa. Sí. Desafortunadamente es esta máscara que muchas veces las personas se ponen para no mostrar a las demás personas lo que pueden estar sufriendo. Por eso de repente cuando hay en una familia o en la sociedad una persona que se suicida es como si lo tenía todo, tenía trabajo, tenía una familia hermosa, lo tenía todo para ser feliz. Evidentemente no, evidentemente faltaba algo que hizo que se quitara la vida. Yo siempre les he dicho a las personas con las que he platicado de este tema, les digo, la salud mental es peor que un cáncer. Padecer salud mental, porque el cáncer, dices tú, es que pues le voy a echar ganas y me voy a tomar todos los medicamentos y me voy a hacer las quimios y siempre estás como con una esperanza. Pero de este lado puedes querer echarle todas las ganas del mundo y si no estás en el lugar adecuado para poder funcionar y hacer lo que tienes que hacer para que tu cuerpo y tu cerebro y tú empiecen a funcionar poco a poco mejor, es horrible. Y eso es lo que se vuelve complejo, porque ya yéndonos como al otro lado, al otro extremo, porque a veces las personas dicen, no, es que los psiquiatras solamente dan medicamento. No, claro, la realidad es que tendría que ser, volvemos a lo mismo, el tratamiento debería de ser integral. Y ahí es en donde las personas a veces dicen, es que no entiendo por qué si ya me estoy tomando el medicamento, sigo igual. Pues sí, porque no nada más es el medicamento, también es cambios en el estilo de vida, cambios en los hábitos, es el ejercicio, es la terapia, es cómo estás espiritualmente, o sea, es un sinnúmero de factores protectores que hay que desarrollar. Que puedes desarrollar. ¿Qué pasa, Marina, cuando una persona es constantemente, pero ya es algo habitual, que es constantemente negativa en sus pensamientos? Porque está cabrón, o sea, a veces dices tú, ay, qué bonito el cuadro. Sí, está bien bonito el cuadro, pero si estuviera azul se vería más bonito. Bueno, como los Grinch. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Está padre. O sea, hay personas que viven enojadas por vidas ajenas, ¿sabes cómo? Y eso se me hace a mí bien complicado porque digo yo, si ya tenemos bastante para estarnos mortificando con lo de nosotros, yo siento que eso se puede ver reflejado, o una depresión se puede ver reflejada a través de ese tipo de comentarios. Puede ser parte de una depresión, sobre todo hay un tipo de depresión que es la depresión crónica, en donde más que nada las personas medio funcionan, pero pueden tener un estado de ánimo más como irritable, negativo, como de desesperanza. No necesariamente tiene que ser una depresión, también puede ser el resultado de una crianza de cierto tipo, o sea, puede ser incluso también alguna situación de personalidad. Le llamemos como le llamemos, la realidad es que si esa persona no está siendo feliz, es que hay algo que hay que trabajar. Yo ni siquiera eso diría, también se puede trabajar en terapia. Es que yo, la neta, a mí sí me impacta mucho el hecho. Yo siempre les pongo, si no vas a decir algo, y te lo digo, sí. Yo siempre te lo digo en terapia. O sea, eso es un tema para mí bien, bien sensible. Porque si no vas a decir algo bonito a alguien, pues, güey, no le digas nada pinche feo. O sea, si lo estás viendo que está gordo, pues no lo vas a ver. Ah, estás bien gordo. Hace mucho que no te veía. Qué gordo te ves. No. Pues vele, haces que a lo mejor la última vez que lo vi estaba 20 kilos más delgado, pero ahorita trae el pelo bonito. Oye, qué bonito traes el pelo, pero no, o sea, te trozan, o sea, acaban contigo. Entonces muchas veces uno viene cargando con muchas otras cosas y para acabar con alguien así, ¿quién es el que ocupa la terapia? También el que está jodiendo. Bueno, pero por ejemplo, regresando a ese punto, si la persona no siente y piensa que es un problema, pues ¿cómo va a buscar ayuda? Sí, y a esas personas, ¿cómo las haces entender? Pues es como quererle ayudar a un alcohólico que no reconoce que es alcohólico. No, o sea, porque sí está muy cabrón, o sea, y ahorita la gente ya empatiza más con la palabra terapia, ya como que no les cae tan mal, o sea, como que no nos molesta tanto el hecho de decir, oye, pues vete antes, yo me acuerdo que era hasta una ofensa, o sea, antes estoy hablando de hace 20 años, 15 años que, uy, mándalo a terapia, decías, ay, pues si no estoy loco, o sea, es como era la respuesta del otro, pero no, cuando o sea, debería de ser parte de la canasta básica, ¿no? O sea, exactamente, exacto. O sea, yo a todo mundo lo quiero mandar con la ginecóloga, con el endocrinólogo, con la psiquiatra, con el pediatra, o sea, a todo mundo, ¿no? Y hablando de medicina, hay un tema que yo me
obviamente me autonombro representante número 1 de la hipocondria en las mujeres. Sí, claro. O sea, a mí, plebes, todas las enfermedades del mundo me dan. Sí, todas. ¿Sabes? Si yo escucho que... En un día. Sí, o sea, yo sí que Marín... No, a ver, Carla. No, o sea, ya de hecho me bloqueo de su teléfono. No, es que si a mí me dicen, es una cosa, hay un padecimiento que es una fiebre que te empieza con orzuela en el cabello. Si no tengo orzuela, voy y me pongo un pinche encendedor para que me dé en ese momento. O sea, está muy canijo. Pero no soy la única, o sea, me doy cuenta que es algo súper común, o sea, es más común de lo que yo pensaba, que una mujer se desarrolla la hipocondria o cómo pues se puede no decir. nada más es en las mujeres, también en los hombres. Ah, sí, porque mi tío Rey es bien aprensivo, mi tío Rey es bien miedoso. No, fíjate que te voy a decir algo, yo siempre se lo he dicho a mi mamá, los hombres de mi familia, mi papá jamás ha estado hospitalizado, mi papá tiene 75 años y nunca ha estado hospitalizado. Yo siempre digo, ojalá que no lo veas, papá, y si lo ves, es una manera de pensar. Yo siempre digo, el día que mi papá lo hospitalicen por algo, se va a morir. Porque no va a nada al hospital. O sea, todos, o sea, te lo juro por Dios, ni nada. Si él en su expediente clínico va a ser que, ¿cuántas veces hospital? Nunca. Entonces, nunca, pero mi papá, pero mis tíos por parte de mi mamá, considero que son más cuidadosos, son aprensivos, son de que a ver si hay que checarse, se checan. Mi mamá es un poquito más decidiosa, pero sí, o sea, todas se han venido checando, pero mi abuelita tiene 85 años y hasta la 85, ¿va, tío, mamá Nina? 85 más o menos, y hasta la fecha es una de las mujeres más cuidadosas que he conocido en mi vida. Entonces, aparte de lo cuidadosa que ha sido con su físico, emocionalmente es bien fuerte. Ella ha tenido 2 pérdidas. Se han muerto 2 hermanos de mi mamá, de mi tío Ray. Uno de 17 años por un tumor en el cerebro, otro de más de 50 por cáncer de hígado. Y ella prácticamente entregó a sus hijos, cuidó a los hijos y estuvo con ellos hasta el último suspiro. Y a la vez se queda viuda cuando tenía 40 años. Como a los 40 años se queda viuda. 45 años, se queda viuda. Un 10 de mayo se muere mi abuelito de un infarto en una boda. En viuda ella se queda con 11 hijos de escalerita y a los 6 meses muere el hijo. O sea, a los 6 meses de mi abuelo muere mi tío de un tumor en el cerebro, el que te digo, tenía 17 años. En aquel entonces yo estaba pequeña y decía yo, ay, pues yo estaba bien grande, no manches. O sea, yo ahorita tengo hijos que ya pasaron esa edad y me muero. O sea, literalmente me muero. Entonces, mi abuela pasa eso y hace todavía 7 años pierde a mi otro tío y tú la ves obviamente con el corazón de madre destrozado, pero tiene a los otros 9 que le sobreviven y ella se ha mantenido fuerte. Le digo a mi mamá, siempre le he dicho, mamá, vengo de mujeres muy fuertes, ¿no? Mi mamá es muy fuerte y emocionalmente probablemente tenga problemas de ansiedad, nunca ha tomado medicamentos y pues ahí la lleva, ¿no? Ya va para los 60. Pero mi abuelita, le digo a todos, yo no voy a conocer a alguien más fuerte en mi vida que ella. Emocionalmente hablando y físicamente también. Emocionalmente hablando, mi mamá Nina es una mujer súper fuerte y súper inteligente que está agarrada de su fe, como dices tú. Exacto, es un factor protector. Sí, exacto. O sea, ella se agarró de su fe y jamás la soltó. Y ella dice, o sea, me lo prestó, se lo regresé y bye. Pero ahorita, en este momento, con tantas cosas que venimos cargando, a una mujer le pasa, o sea, si tú lo piensas, está para volverte loco. Ese dolor que ella pasó, te lo cuento de manera muy personal, ese dolor que ella vivió está para volverte loco. O sea, para quedar en el avión. Sí, yo creo que no hay algo más doloroso que la pérdida de un hijo. Exacto, entonces es lo que te digo, muchas veces nos vamos como... Es que no se puede, no, sí se puede. A lo mejor ella dentro de su ignorancia, falta de información, ha hecho lo que ha podido. Pero ahorita, como con tantos recursos, las personas lo vemos, hasta ahorita todavía lo podemos seguir viendo innecesario. O sea, el caso de ella, siento que es como un plus, ¿sabes? Es como pero algo también extra. Te deja la vara alta. Sí, totalmente. ¿No? Porque entonces totalmente. es como si mi abuelita aguantó todo ese dolor, ¿por qué yo no puedo? Ajá, y yo no soy yo, uy, no, yo vaya, o sea, a mí dámelo, inyéctame si quieres, pero que ande bien. Sí, entonces a lo que voy es que ahorita que comentabas tú acerca de la familia, sí es cierto, o sea, yo vengo
de familia aprensiva. Entonces... Y por otro lado de tu papá, como no queriendo ver la realidad, que esa Exacto. también es una conducta Sí, es evitativa, ¿no? Exacto. De no quiero que me digan que estoy mal del corazón, entonces no voy al doctor. No voy a ir. No quiero que me digan Exacto. que tengo el azúcar alta, no me tomo estudios. Sí, mi papá, ¿sabes con qué me salió? Le decía, papá, andas bien mal o no. No, ya me alivié. O sea, si lo ves, sabes que es cierto, papá. Ya me alivié. Y yo, ¿cómo te aliviaste? Una persona que me vio el iris del ojo y me dijo que no mames. Dije yo, pues voy a tener si sirve de tener un chingo de pacientes, porque pues mi papá con eso salió. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, la hipocondria también a los hombres les ataca cañón. Sí, o sea, y te asustas y te tragas las emociones, porque a veces te sientes mal y dices tú, a ver, tengo más de 50 y qué tal si lo que tengo es otra cosa y si lo digo, entonces... Pero es peor, pues, porque te haces ideas catastróficas, vamos al principio, ¿no? Te haces ideas catastróficas, pero sí he conocido a personas que, mucha gente, o sea, yo pensé que era como ser malo, ser hipocondriaco. No, es común ser hipocondriaco. Y más ahora después de lo del COVID. Porque todo nos da por el COVID. Ajá, y porque ya no sabemos que al principio, no sé si te acuerdas, es que, ay, ya tosí, ay, no voy a hacer COVID, y entonces ya se te prende. Al final, las estructuras son las mismas, la amígdala cerebral y la corteza prefrontal, que ahí cuando la amígdala está bajo niveles de estrés muy altos, empieza a mandar esas señales a la corteza prefrontal en donde está teniendo estos pensamientos catastróficos de una interpretación de una sensación corporal. Por eso es que muchas veces las personas dicen, ay, me duele la cabeza, ¿no será que tengo por ahí un tumor? Ay, sí, se me movió. Pero ¿por qué no dices así? Sí. Me duele la cabeza, es porque no he descansado bien. No, me duele la cabeza y tengo 3 días doliéndome la cabeza. Te vas a internet, o sea, cáncer de cerebro. Sí, claro. O sea, cáncer de uña, cáncer de pestaña, es cáncer de todo. O sea, el internet es el peor enemigo. Es que también es eso, ¿no? La sobreinformación también hace que las personas buscando una explicación a lo que les está pasando, pues muchas veces se encuentran con información de que más o menos ahí coincide con lo que les está pasando y entonces, no, pues ya me voy a morir porque tengo cáncer de cerebro. ¿Cómo podemos llevar una buena salud mental, aparte de la terapia, como comentabas, ¿cómo podemos prevenir tener a lo mejor ya nos toca, ¿no? O sea, pero, o sea, si yo hubiera sabido que podía prevenir el ataque de ansiedad. No, pero, a lo mejor no lo hubiera hecho, ya es como que algo que no. O sea, créeme, o sea, con lo que te voy a mandar, es que la doctora Marina tenía 1000 años, Carla, tenemos que empezar actividad física y yo, o sea, me quería morir cada que me mandaba, hasta que dimos con la natación, la neta sí fue lo mío. Pero ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para que aparte de tener a lo mejor en su momento ya su terapia, que son niños más conscientes, que traigan un nivel de vida que nos pueda ayudar a prevenir un episodio de ansiedad a lo mejor catastrófico? Y otra cosa antes de que se me olvide, una vez me dijiste, recuerda que los ataques de ansiedad y de pánico no duran más de a lo mejor 10 minutos, 20 minutos, Recuerda que se va a ir. Yo me acuerdo que cuando en su momento me dio ese ataque fuerte, la primera vez que te vi hace 10 años, me dijiste, recuerda, Carlita, que el ataque de pánico dura 20 minutos y se va a ir. Pero te queda una sensación. Esa sensación que te queda después de vivir un ataque de pánico es horrible. O sea, te puede durar días. Es como cuando te golpeas y poco a poco el golpe se va desvaneciendo, pero sigue la molestia. O como cuando tuviste migraña y al siguiente día ya se te quitó la migraña, pero te queda como la sensación de lo adolorido, sin tener dolor ya. Que eso es lo que la mayoría de los pacientes ya no quieren volver a sentir. Es y entonces horrible. Le tienes miedo al miedo. Le tienes miedo y sabes también reconocer cuando como que te quiere dar. Yo te he dicho como que me quiso dar, pero no me dio. Exacto. Y es como que lo empiezas a dominar un poquito, ¿no? Lo empiezas a conocer y empiezas a saber qué hacer en esos momentos porque ya anticipadamente lo vas viendo venir, por decirlo así, ¿no? Y regresando a tu pregunta de cómo prevenir, por ejemplo, pues obviamente tiene mucho que ver con el estilo de vida, ¿no? La vida actual es una vida sumamente ajetreada, tenemos poco tiempo para descansar, tenemos poco tiempo para dormir, poco tiempo para hacer ejercicio. Básicamente iniciar por hábitos. A veces queremos que nuestros hijos hagan ejercicio cuando nosotros mismos no lo hacemos. A veces les pedimos que no estén en el celular cuando nosotros mismos no lo dejamos. Claro.
ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ir viendo cuáles son aquellos factores que en general toda la población desafortunadamente tiene estos malos hábitos y que está comprobado que están relacionados con el aumento de la tasa de trastornos mentales. Por ejemplo, los problemas del sueño, la falta de actividad física, la falta de socialización, el hecho de no hacer ejercicio, una mala alimentación. Empezar eso sería como lo básico, pero si te das cuenta es lo más difícil de cambiar. Lo más fácil es tener la pastillita ahí al lado, tomártela, pero hacer todos esos cambios en hábitos es la parte más difícil siempre. La alimentación, ¿qué papel juega? Muy, muy importante, sobre todo yo creo que vamos a estar viendo muchísima información en los siguientes años acerca de la relación que hay entre el intestino y el cerebro, sobre todo por todo lo que tiene que ver con la inflamación. Sabemos que vivimos en un mundo en donde todo es rápido, los alimentos procesados tienen un alto impacto en el tema de inflamación, por ejemplo, y la microbiota es un tema a desarrollar en los próximos años. Ya se empiezan a ver algunos artículos, pero la alimentación es algo muy, muy importante. Sí, me ha tocado que en terapia me has dicho eso, y también que en terapia hace mucho tiempo empezaste a insistir, y eres una doctora que insiste mucho en las vitaminas, lejos de medicar a un paciente que también lo puede requerir, lo podemos requerir, lo podemos necesitar con medicamentos psiquiátricos. También peleas mucho la vitamina para el cerebro, los suplementos para el cerebro, cosa que no es muy común. No es muy común en los médicos. Lo platicábamos el otro día, que desafortunadamente cuando tú sales de la carrera de medicina, ya de por sí traes un rezago, porque los libros de medicina o los libros en general tienen un rezago de a veces hasta 10 años. Wow. Entonces, ya si tú te especializas en algo, por ejemplo, cardiología. Ya van adelantados también, sí, claro. Pero a lo que voy es a que dejas de ver un poquito la medicina general también, ¿no? Entonces, bueno, este tema de inflamación, este tema de la utilización de los suplementos es algo muy, muy nuevo realmente, ¿no? Sí, pero es algo muy bueno también. Muy bueno también. Y yo me acuerdo, Luis Mario siempre se ha suplementado, siempre, siempre. Y yo me acuerdo que le decía, ay, no. O sea, agarraba que 5 o 6 pastillas, ¿no? Y yo, pero ¿eso qué, Luis Mario? Yo cuando tú me empezaste a explicar todo lo que yo iba a empezar a tomar para sentirme mejor, decía yo, ay, es un chorro de cosas. Pero después lo empiezas a ver. Más que nada, fíjense bien, yo siempre he sido súper despistada. Y pues lo empecé a desarrollar. La despistadencia la empecé a desarrollar en su máxima potencia. Entonces me dice, Marina, vas a tomar un suplemento para que puedas empezar a concentrarte un poquito más. Fue súper chistoso porque no lo noté al día a día. Pero cuando pasaron como 2 meses y yo me estaba suplementando todos los días, empecé a notar mi control en el desorden del maquillaje, donde tenía las brochas botadas y todo. Sabía dónde tenía cada cosa. ¿Te acuerdas que te comenté que dije yo, ay, cabrón, o sea, empecé a notar el orden que tenía dentro de mi desorden diario? O sea, no es como que, uy, me hice súper ordenada y domino. No. No, tampoco milagros. Sí, no, exactamente. Pero lo empecé a notar mucho y me han servido mucho las vitaminas. Me han servido mucho los suplementos, o sea... Que está relacionado con el tema de la alimentación, porque y me siento protegida. O sea, yo me acuerdo que me dijiste, vamos a proteger tu cerebro, vamos a cuidar tu cerebro, porque también de cierta edad en adelante, pues está más canijo, ¿no? O sea, yo ando pegando a los 40, pero... pues mucha gente no empieza a tomar vitaminas ni a esta edad ni desde antes. Pero fíjate, ese es otro hábito, por ejemplo, que tendría que empezar desde la infancia. O sea, si tú le enseñas a un niño a tomar ciertos suplementos y le enseñas que eso es para su salud, pues ya cuando llegue a la vida adulta ya adquirió ese hábito. Claro. Pero cuando llegan los adultos y le dices, tienes que hacer, o sea, aparte del medicamento me tengo que tomar esto también. Pero no tienen idea de verdad lo que sirve suplementarte. O sea, a mí el combinar mi terapia con natación, con el suplemento, o sea, me ha ayudado mucho a sentirme mejor físicamente. Me ha ayudado a sentirme mejor físicamente y el sentirme bien físicamente me ayuda a estar bien emocionalmente. El sentirme bien emocionalmente me ayuda a sentirme físicamente bien. O sea, es un vaivén, ¿no? Entonces, sí, es muy cañón. Entonces, ahorita hay muchas mujeres que están esperando este episodio
porque me han escrito y lo puse una cajita en Instagram hace tiempo y me pusieron, es que hay días en los que no me quiero levantar, no deseo levantarme, es que me siento súper mal, es que estoy batallando con mi adolescente, o sea, como mamá específicamente, como mamá ahorita actualmente, pues batallamos todavía un poquito más, ¿no? Porque traemos cosas de nosotros, más los niños, más el trabajo, más la ciudad, más el caos. ¿Qué les recomiendas tú a esas mujeres que te van a ver, que te van a escuchar, que tienen episodios de ansiedad, que tienen episodios de depresión, que piensan que ya no se puede? ¿Qué les puedes decir? Tocas un tema muy interesante porque incluso hace algunas semanas tuve la oportunidad de estar en un evento en donde uno de los psiquiatras hablaba del tema de la salud mental en las mujeres. Uh-huh. Y desafortunadamente como género tenemos mucha desventaja también en cuanto a los factores que hacen que haya más problemas de salud mental, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de la violencia, de la desigualdad, del acoso, en general de los problemas sociales que vivimos las mujeres. Creo que en ese sentido es concientizarnos también que hay más probabilidades de que tengas como mujer un problema de salud mental simplemente por el hecho de ser mujer. Wow. Y eso es súper impactante porque aparte no es solamente la vulnerabilidad genética que ya puedes traer, sino que también este factor social y también pensar en que muchas veces estamos teniendo más roles, como por ejemplo la maternidad, el hecho de ser cuidadora. Muchas veces las mujeres somos cuidadoras, por ejemplo, de adultos mayores, tenemos que trabajar, tenemos muchos roles. Y si no empiezas por cuidarte a ti misma, difícilmente vas a poder cuidar a los tuyos o a las personas que quieres, que es lo que regularmente hace que una mujer vaya a atención a salud mental en general, ¿no? De ya no estoy pudiendo trabajar, ya no estoy pudiendo cuidar a mis hijos, ya no estoy haciendo esto, ya no estoy haciendo el otro. Ya no está siendo funcional. Difícilmente van porque dicen, me quiero sentir mejor y quiero ser más feliz. O no quiero llegar a un punto en el que no pueda. Exacto. Casi siempre lo que les preocupa es el hecho de ya no poder cuidar a los demás. Claro. Cuando primero tendría que empezar por cuidarse a ellas mismas o a nosotras mismas. Pero nadie nos enseña eso. Como género, nadie nos enseña, incluso se ve como un signo de egoísmo, el que tú puedas tener, por ejemplo, tu tiempo para ir a hacer ejercicio, tu tiempo para ir darte tu tiempo. Darte tu tiempo se ve como un signo de egoísmo y es todo lo contrario, es parte del cultivar el amor propio, el cuidado de la salud. Claro, y obviamente pues de la salud mental. ¿Cómo sabemos cuando tenemos que ir a psicología o a psiquiatría? Esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces los psicólogos no siempre tienen un conocimiento acerca de los trastornos mentales y muchas veces no diagnostican un trastorno de salud mental, lo cual a veces puede ser un poco complicado porque si no hay un diagnóstico como tal, puede ser que la persona que está acudiendo por un servicio de salud mental no sea canalizada o no sea referida a un psiquiatra. Claro. Y entonces va a ser como decirle al asmático, pues respira porque hay un montón de oxígeno, cuando no tiene la capacidad de meter ese oxígeno, ¿no? Claro. Entonces a veces ahí es un poco complicado porque los pacientes van en busca de ayuda y muchas veces, dependiendo del tipo de terapia, porque hay muchísimos tipos de terapia, si ya llegan con síntomas de, por ejemplo, un ataque de pánico, la terapia no va a ser suficiente. Claro. Hay, obviamente, sí, técnicas y va a haber algunas estrategias que los psicólogos utilicen para disminuir la sintomatología, pero sobre todo los pacientes, por ejemplo, hablando de ataques de pánico, si tienes 3 ataques de pánico en el día, va a ser muy difícil que la persona esté incluso abierta a escuchar, que no se le va a quitar de forma inmediata. Y no es que los medicamentos sean lo único, sino muchas veces no tienen la paciencia de continuar con un proceso y van con un psicólogo, no, es que no me funcionó. Pues no, porque no se va a quitar, no es una gripa. Claro. No se va a quitar de la noche a la mañana. Porque es un proceso que viene desde hace mucho tiempo también. Que a veces eso también es lo que a los pacientes les frustra mucho, incluso ya utilizando ciertos medicamentos, que es que ¿por qué no se me quita?
Pues porque no se va a quitar inmediatamente. Siempre hay en un inicio, en una etapa temprana del tratamiento, una disminución de la intensidad de los síntomas para posteriormente ir disminuyendo los síntomas en cuanto a la frecuencia. Pero pues obviamente eso no, como te lo dije yo a ti en un principio, esto no empezó ayer, esto no empezó hace 2 años, esto empezó desde hace mucho tiempo. ¿Puede ser la maternidad, Marina, un punto de ayuda para disparar la depresión? Regularmente... ¿Puede la maternidad disparar la depresión? Pero maternidad que... ¿En el embarazo? Ajá, que acaben de parir y que de repente... Okay, en el posparto. Sí, me toca mucho que de repente es que desde que tuve el bebé no me siento bien, no me siento así, no me siento así. Y traen... ¿Por qué? Porque se enfocan en cuidar al bebé, en que el bebé esté como muñeco, en que el bebé esté perfecto. Digo, qué padre, qué bonito, también se vale. Pero también se vale que dejes tantito al bebé y voltees a verte a ti, a un espejo que te gustes, que te cuides, que veas por ti. Entonces, me ha tocado conocer muchos casos en los que la gente se deprime después de ser mamá. Sí. No digo que sea por haberse embarazado y eso, no. Simplemente la etapa. Hay una historia detrás de cada embarazo y regularmente vamos a suponer que hubiera este ideal de tiene el apoyo de su familia, tiene el apoyo de la pareja, el bebé viene bien, la mamá está bien. En ese ideal, incluso ahí hay muchos cambios hormonales. Y obviamente después de que el bebé nace, y ahí también la lactancia es un factor protector para la salud mental de la mamá y del bebé, si hay una depresión de ciertas hormonas. O sea, ¿la lactancia favorece? La lactancia protege a la mamá y protege al bebé también, ¿no? O sea, la secreción de oxitocina hace que se formen vínculos más sanos y que el cerebro del bebé y de la mamá estén más protegidos. De problemas de salud mental. Sin embargo, cuando ya hay algunos factores de riesgo, puede ser que sí haya más fácilmente episodios de depresión, por ejemplo. Y eso es un tema muy interesante porque muchas veces incluso las personas piensan que un problema de salud mental como la ansiedad, como la depresión, no debería de tratarse con medicamentos durante el embarazo o durante el posparto o durante la lactancia. De hecho, muchas veces hay personas que dicen es que no quiero ir con la psiquiatra o el psiquiatra porque me va a dar medicamentos y yo quiero lactar a mi bebé. Claro. Yo estoy a favor de la lactancia e incluso muchos de los medicamentos psiquiátricos pueden utilizarse en el embarazo y pueden utilizarse en la lactancia. Y hay estudios que demuestran que no hay una afectación negativa en el bebé y mucho menos en la mamá. Si la mamá está tranquila y la mamá está llevando una vida normal, tranquila, eso se lo va a transmitir al bebé también. La estás apoyando, ¿no? Y ahí entra un factor muy importante que es el cortisol, que es una hormona que se secreta cuando los niveles de estrés están muy altos, y el cortisol es altamente tóxico para el cerebro, tanto de la mamá como del bebé. Entonces, si el bebé está expuesto a niveles de cortisol muy altos, eso ya por sí solo, en un cerebro que se está formando, pues es un factor de riesgo. O sea, entonces la depresión postparto es muy real. Es muy frecuente, de hecho, y oculta, enmascarada, porque volvemos a lo mismo, como si acaba de nacer mi hijo, el evento que socialmente debería de ser como de lo más bonito que te ha pasado, y ahora que lo tienes ahí, pues no sientes ese apego, no sientes esa alegría. A mí me sucedió cuando Emiliano nació, o sea, hace 20 años, que me acuerdo que alguien me dijo, oye, ¿te pusiste la vacuna del tétano? Y yo, no, pues me dijo el doctor que no lo ocupaba. Y me dijo, no, es que antes se usaba, o sea, pasaba que los niños se morían al 8º día de que nacían, que porque la vacuna. No, mijita, yo tenía el bebé recién nacido, tenía un día de haber nacido. Yo me acuerdo que lloré todo el tiempo que el niño tuvo el ombligo colgando hasta que se le cayó, pero era un llanto inexplicable. Me quería morir porque si algo le pasaba al bebé, o sea, es horrible. Pero es el único del que me tocó, fue el primero, tenía yo 19 años, pero fue del único que me tocó como que sentirlo tan fuerte, y la verdad que cuando dicen baby blue, creo que le dicen también el baby blue o la depresión postparto,
es algo espantoso. Ahora, depresión postparto no es el baby blues, porque el baby blues es una etapa. Es nada más como es solamente muy una etapa muy, muy cortita. Okay. Y ya la depresión postparto es cuando los síntomas están presentes por lo menos más de 2 semanas de una forma muy intensa. Entonces lo que me dio en ese momento fue baby blues. Ok, y ya lo demás, ya después de que dejé de lactar a la Sara María, pues ya, lo de la Sara María pudo haber sido depresión postparto entonces, o no, porque ya tenía 10 meses, 1 año, ya había nacido yo, le estaba quitando el pecho cuando... ¿Tiene algo que ver el destete con que te puedas deprimir? Pues la liberación de oxitocina, la hormona. La hormona de la oxitocina puede ser un factor protector y a la hora de dejar de lactar, pues también ya hay más vulnerabilidad. Y lo más importante, creo que de lo más importante que te voy a preguntar, porque esto es para ayudar a más personas, ¿cómo podemos ayudar nosotros a una persona que está teniendo un ataque de pánico y de ansiedad sin ser profesionales? Híjole, de momento. Claro, los cuidados de la salud mental, así los primeros auxilios de salud mental regularmente deberían de ser dados por la familia o por los maestros. Pongan atención, anótenlo por favor inmediatamente. Y creo que ahí deberíamos de empezar por lo que no debes de hacer. Ok, pues échale la lista porque sí. Pues creo que lo que no tienes que hacer es decirle, échale ganas, no te está pasando nada, todo está en tu mente. Tú lo puedes controlar. Respira, no seas exagerado o exagerada. Esas son las cosas que no se debe de decir. ¿Qué sí se debe de hacer? Pues en ese momento... Dale 3 cachetadas. Darle 3 cachetadas, meterlos al agua fría. No, o sea, tampoco. Por favor, no hagan eso. ¿Y qué es lo que sí se les debe decir? En esos momentos, sobre todo cuando es un ataque de pánico, tratar de tener contacto físico con la persona. Qué importante. Qué importante. Y lo he visto mucho en videos de mascotas, perdón que te interrumpa, pero cuando un niño o una chava, una persona está teniendo un ataque de pánico, he visto personas llorando, meciéndose y todo, y el perrito va y se mete por donde puede y se le acomoda en el pecho, se le acomoda en la espalda, pero como diciéndole aquí estoy, ¿sabes? O sea... Y si un animalito puede, también nosotros podemos, ¿verdad? Claro, exacto. Ahorita que dijiste eso del contacto físico, me acordé inmediatamente de esos videos. O sea, todo lo que sea sensorial le va a ayudar a la persona a tratar de estar en el presente y de ayudar a que su cerebro se desconecte un poquito de estos pensamientos catastróficos y de la sensación. Entonces el contacto físico, como agarrarlo de las manos, verlo a los ojos, decirle aquí estoy, voy a estar aquí, no me voy a ir a ningún lado. Va a pasar, ¿qué necesitas? Aquí estoy, vamos a respirar juntos. Eso sería lo principal que tendríamos que hacer. Fíjate que es algo muy particular y no sé si a más personas les suceda, pero en las 2 o 3 ocasiones que me sentí mal antes de ya estar bien enrolada en la terapia, en el tratamiento y todo, a mí me agradaba mucho el frío. El frío, o sea, meterme a un lugar frío, meterme a un lugar que estuviera fresco, como que me revivía un poco, porque esa vez que te digo que me sentí mal en esa tienda, yo me acuerdo que lo único que me hacía sentir mejor era lo fresco. Qué chistoso. ¿Por qué? ¿Se te baja el azúcar o la presión? Tiene mucho que ver con con los cambios físicos que tiene el cuerpo y muchas veces se puede elevar la temperatura, por ejemplo, en un ataque de pánico, muchas veces empiezas a sentir como bochorno, sí, como mucho calor. Y eso de ganas de salir corriendo, pensar que te estás volviendo loco. Y el hecho de tener contacto sobre todo con el frío, como dices, es como de empezar a sentir cierto alivio. Sí, es bien particular, pero a mí me pasó y lo logré identificar inmediatamente. Entonces, me acuerdo cuando me operaron de la tiroides, yo me estaba sintiendo mal, como que la sensación de la anestesia al regresar no fue como muy agradable. Emocionalmente me sentí así como que siento como que me ahogo y todo, y me dijo la muchacha, espérate, está haciendo calor, te voy a prender el aire. Entonces me prendió el aire y lo puso súper bajito y tenía un pinche friazo, pero estaba bien, o sea, me sentía bien. Entonces decía yo, ay, cabrón, o sea, siento que cuando me siento un poco ansiosa, eso me calma. El frío te ayuda. De hecho, no sé si lo has notado, pero en los tiempos de calor o en la época de calor, la gente anda más irritable también, ¿no? Sí, y yo amo el calor, y hoy precisamente veníamos en un semáforo y le dije a mi tío Ray, ya empezaba a cambiar el clima, por fin le dije, porque en esta etapa ahorita estoy como que insoportable el calor. O sea, yo a la fecha del día de anoche
dormí con aire en 17. O sea, y lo prendo y me vale y me tapo. Y sí soy de las que los prende y se me echa 3 cobijas, pero no importa. Entonces, es bien importante. Y por último, hay una manera que podamos identificar, así como me estás diciendo, no hagan esto, se sugiere que no hagas esto, se sugiere que sí hagas esto. Hay una manera de identificar cuando una persona está teniendo un ataque de pánico o de ansiedad. Es muy importante lo que dijo la doctora al principio. Hay que descartar, porque cuando te da un ataque de pánico, sí sientes que te estás infartando, sientes que te duele el pecho, no puedes respirar, es algo súper pesado, hasta el brazo te duele y dices tú, uy, me está doliendo el brazo izquierdo, me estoy infartando. No, pero sí hay que descartar, pero hay una manera de identificar cuando una persona está sufriendo un ataque de pánico o de ansiedad. Sí, la mayoría de los síntomas siempre son los mismos en general. Esta sensación de me estoy ahogando, me está faltando el aire, o esta opresión en el pecho, la taquicardia, la sensación de, como dices, ¿no? De quiero salir corriendo, me siento muy tenso, estoy inquieto, no hallo mi lugar, mucha gente dice, o la sensación de me estoy volviendo loco. Esos son los síntomas principales de un ataque de pánico. El sentirte ahogado te provoca. Y hay cosas, por ejemplo, yo cuando estaba experimentando o he experimentado un ataque de ansiedad, no me puedo subir a un lugar encerrado. Ajá. Yo hasta la fecha... Hay lugares que lo detonan también. Sí, yo hasta la fecha no puedo entrar a un car wash porque tampoco no me voy a exponer a que me dé. Pero el entrar al car wash y ver que el carro está cubierto de jabón me provoca una ansiedad, una sensación de ahogo tremenda. Entonces, si yo ya sé que eso me hace sentir así, no, lo evito, ¿no? O sea, trato de evitar lo que siento que me puede pasar. Pero, por ejemplo, un elevador en su momento me irritaba pensar en subirme, ahorita me vale madre, voy y me subo y me bajo. Mentalmente el avión también, pues ya está cerrado, ya estás arriba. Con que yo vaya viendo así como que por la ventana, me vale. Pero... Por ejemplo, esas sensaciones de ahogo es parte de la ansiedad también, ¿verdad? La ansiedad. Por eso mucha gente con la pandemia no quería usar el cubrebocas. Porque se ahogaban. Porque sentían que se ahogaban. Y es entonces que era sí, de, no tolero el cubrebocas. Pues es gente que tiene ansiedad y no lo sabe. Qué chistoso. Qué chistoso, porque sí te da... Y a mí me da mucha como inquietud en mis piernas. Yo siempre digo... Desde chiquitita yo no me puedo dormir sin estar moviendo mis pies. Pero también es parte de la hiperactividad, ¿verdad? O sea, de ser hiperactivo. Exacto. Porque sí, porque fíjense, soy hiperactiva yo y ese hiperactivo Luis Mario. O sea, la doctora desde el primer momento me dijo así de que Luis Mario es hiperactivo. Y yo, claro que sí, pero yo soy como que hiperactiva en calma, no sé, o sea, como que voy en declive y el no Luis sé Mario... qué diga el tío Ray. mi tío Ray siempre me dice, mira, pues, bueno, mi tío Ray, me subo con él al carro y es como, ya llegó Satanás, o sea, eso es lo que me dice todas las mañanas, ya sabrás, pobrecito. Pero él también es muy aprensivo, mi tío Ray está en una depresión total, hay que tratarlo. Mi tío Ray hay que tratarlo inmediatamente. No, es que sí, o sea, la verdad, cada quien venimos cargando un costalito bien, a veces les digo yo, estamos juzgando a alguien que no sabemos ni cómo lo trae, ni qué trae, y sí me gustaría saberlo, pero pues uno no se puede enterar de todo. Entonces, pues, Marina, te agradezco mucho, te agradezco tanto, la neta, siempre estar contigo me enriquece. Yo siempre les he dicho a mis amigas, y no me dejarán mentir, yo siempre les digo, si a mí me dan a escoger un viaje y Marina me dice, tengo esta fecha y no te voy a poder atender, y esa fecha cae en el viaje, yo no me voy a perder mi terapia, no me la voy a perder. ¿Por qué? Porque yo salgo... Y les voy a decir súper chistoso, o sea, yo llego, me siento, le cuento absolutamente todo, ella me escucha, está anotando cosas, y yo le sigo contando, le digo mis problemas y le digo las soluciones acerca de los problemas, o sea, le digo, pero ¿sabes qué? Voy a hacer esto, y Marina me ve muy bien. Eso sí, cuando hay algo que creo que me tienes que explicar detenidamente, es como, a ver, Carla, pero ¿por qué esto y esto y esto y esto? Entonces ya me hace pensar como que en otros planos, ¿no? En otros escenarios, sí. Pero la verdad es que para mí, durante 10 años, o sea, yo empecé a los 28 o 27 años a ir con ella, y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y les voy a decir por qué. Y ella no me dejará exagerar, porque soy muy exagerada, ya saben. No me dejará exagerar.
el tener cuidado y tener dominada la parte, y no al 100, pero sí creo que estoy bastante experta en este tema. Entonces, eres promotora de la salud mental. Puedo ser así, exacto. Me puedo poner la comercial mexicana o en el Claro. Max con mi estante de así como de can de salud mental. Pero el dominar y el tener cuidada mi salud mental y el no tener miedo a si me van a dar un medicamento, si me van a dar un suplemento, si me van a decir cada mes vas a venir a terapia o cada mes tienes que venir o te sugerimos venir porque no te van a obligar, me ha ayudado a ayudar a muchas personas. Eso está muy cañón porque, o sea, a mí me ha ayudado y a detectar en mis hijos, en mi familia, si hay hay temas en los que también dices, se te fue de las manos, pero pues ya eran problemas muy avanzados, ¿no? Pero a mí me ha ayudado mucho a ayudar a otras personas, a reconocer y a ser empática y decirse, es una cosa, esta persona lo que tiene es una depresión encabronadísima, o sea, y tiene que tratarse, o debería tratarse. Entonces nos ha tocado aquí en el consultorio, en mi familia, y es sano asistir a una terapia. Y no necesariamente tienes que ir cuando tu matrimonio, ella da terapias familiares, no tienes que ir cuando tu matrimonio está mal o ya está en el último cachito para ya echarse toda la basura. Les voy a contar algo. Gran parte de las personas que me siguen me dicen, Carla, es que yo admiro, de hecho ayer subí una foto, fuimos a desayunar con Hugo, su esposa, Luis Mario, mis hijos, los hijos de ellos, bueno, el hijo de ellos. Entonces me dicen, Carla, qué padre poder tener esa relación. Tú me conociste casada con Hugo y cuando yo te conocí a ti, mi relación con él estaba bien. Me conociste en el proceso de divorcio porque fuimos contigo a terapia y las cosas ya no estaban funcionando. Me conociste ya después con Luis Mario, embarazada del bebé. O sea, me has conocido en todas mis facetas, en las buenas, no muy buenas, en las fatales. Pero gran parte de estar contigo en la terapia a mí me ha ayudado para poder tener una buena relación entre Hugo, porque jamás a Luis Mario le he hablado mal de él y Luis Mario tiene una relación sana con él, que él y yo fuimos pareja y no nos entendimos ya después de un tiempo y el cariño no se acabó y el respeto no se acaba, pero cada quien tomó su camino. Entonces, el tener a mis hijos en una relación sana, aún divorciados, en una relación donde su papá se casó de nuevo con una excelente mujer, porque yo no tengo por qué decir nada malo de ella porque es una excelente mujer y siempre voy a estar agradecida de quien ame a mis hijos y los acepte y aparte aman a mi bebé al que no es de ellos, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho para que la relación y la salud mental en mi familia siento que estable, ¿sabes? O sea, que dos hombres maduros se puedan saludar y se puedan dar un abrazo y puedan decir, güey, gracias por cuidar a mi hijo, no, gracias por llevar al otro, o sea, ¿sí me explico? Entonces, esto, si yo no hubiera estado tantos años en terapia, sí se los puedo decir, para mí hubiera sido muy difícil, muy complicado manejarlo. ¿Por qué? Porque simplemente yo creo que a lo mejor ahorita traería pleito todavía con un divorcio que pasó hace muchos años. O podría decir, no sé, o estaría enojada con mi vida pasada y ellos no estarían bien. Porque al final de cuentas, se va a escuchar a lo mejor muy pagado, muy soberbio, pero al final de cuentas, la cabeza para que todo eso funcionara de manera sana, me tocó a mí. Porque Xochitl llegó, pero este equipo ya estaba formado. Ella llegó a integrarse al equipo que Hugo, Luis Mario y yo teníamos. Entonces yo he cometido muchos errores a lo largo de mi vida, muchas tonterías. Como todos. Y me acuerdo que me dijiste una vez, a ver, has cometido errores, porque yo lloraba mis errores antepasados. Y una vez Marina me dijo, a ver, espérate, ya levanta la cara. Las cosas pasaron hace mucho tiempo, cosas buenas, cosas malas de mi niñez, de mi juventud, o sea, ya de adulta. Entonces me dijo, ya suelta eso y vamos a concentrarnos en lo que verdaderamente importa, que es ya todo lo actual, tu familia, exacto. Entonces, para mí el estar en terapia ha sido lo más enriquecedor y de verdad, cuando yo he ido con ella y le digo, Marina, me siento así, a ver, ¿qué episodios de estrés vienen en tu vida? Y yo, no, pues me van a quitar la tiroides, no, pues van a operar a mi mamá del corazón. Ok, vamos a seguir el tratamiento como lo llevamos, pero siempre de su mano, siempre con su ayuda, siempre con sus consejos y con sus sugerencias, porque como se los digo, no te van a venir no te pueden obligar. O sea, fuerzas nada. Ella no te va a decir, échale ganas, vas a estar bien. No, o sea, imposible. No. O sea, imposible que sea así. Entonces, ¿algo que quieras agregar para las personas que te están viendo?
No, pues solamente agradecerte. Creo que eres muy valiente en este proyecto y hablar tan abiertamente de tu salud mental siempre es un signo de valentía. Todo lo que has pasado a lo largo de tu propio proceso, que el día de hoy pueda ayudar a otras personas, creo que eso no tiene precio. Ay, Marina, te quiero mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Gracias por despejarnos las dudas que podemos tener, lo que más me habían preguntado, pues te lo hice saber y pronto te vamos a volver a invitar. Espero que puedas venir para otros temas porque esto es algo súper extenso. Entonces, ahora sí que no hay fin. Muchas gracias. Te quiero. Gracias por todo. Gracias por estar aquí. Plebes, pues ya nos vamos a ir. Espero que les guste, espero que lo vean, compártanlo, suscríbanse. Les voy a dejar las redes sociales de la doctora Marina. Ella tiene su consultorio aquí en la ciudad de Tijuana, pero ojo, también atiende en línea. ¿Todavía? También. Sí, porque después de la pandemia nosotros también nos hicimos online, como las escuelas. Entonces, para las personas que están lejos, que no pueden tomar sus terapias o su cita para empezar a ver qué onda, para empezar a tratarse, también lo pueden hacer en línea. Entonces, ella se pone en contacto con ustedes, su asistente se pone en contacto con ustedes y les dice cómo pueden concretar una cita para que puedan tener su terapia. Así que ojalá que no lo echen en saco roto y no se esperen hasta que estén bien jodidos para empezar. La verdad es que no es necesario. Neta, no es necesario. Aparte, no es caro. Entonces, es más caro cuando ya estamos bien tronados. Así que ojalá que les haya gustado. La verdad, les agradezco muchísimo. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Aquí les voy a dejar sus redes, mis redes y pues nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio que va a ser una sorpresa. Muchísimas gracias. Bye.